al 7. Romanos capítulo 1, versículos del 5 hacia el 7. La palabra de Dios dice: por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Dios, bendito eres por siempre. Hemos podido adorarte por medio de los himnos, los cantos espirituales. Gracias, oh Dios, porque por medio de ellos te podemos reconocer quién eres tú, oh Dios. Y en esta mañana te pedimos que tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo que les ha inspirado para nosotros, para perfeccionar a los santos, para equipar a los santos, para llamar a los santos, pueda hablarnos. Gracias por tu Espíritu que nos dice que debemos obedecer. Ella sea en esta mañana que nos muestre por tu Espíritu, que ayude al predicador en su debilidad y que ayude a los oyentes para recepcionar. Háblanos, oh Dios, y gracias por apartar este día para nosotros, para que tú seas exaltado y tu pueblo reciba la alimentación de tu palabra. En nombre de Jesús oramos esto. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos tenido la lectura en Romanos y vamos a continuar con nuestra serie. Y vamos a hoy día llamar o titular este mensaje: el Evangelio de Dios a las naciones. El Evangelio de Dios a las naciones. Hay una historia y se puede construir tal vez muchos, pero voy a imaginarme de que habían 3 hombres trabajando, ¿no? 3 albañiles construyendo una catedral. Entonces, un día pregunta un ingeniero a uno de ellos lo que estaba haciendo, y quería el ingeniero escuchar, ¿no?, perfectamente si sabe lo que está haciendo. Y 2 de ellos no concluyen lo que quería escuchar el ingeniero. Entonces uno de ellos dice la respuesta correcta. Los 3 estaban haciendo el mismo trabajo, ¿no? Pero uno de ellos da, ¿no?, una visión adecuada, ¿no?, del trabajo que tenía que hacer, y su empeño, su corazón, su alma que estaba poniendo en eso, que estaba construyendo una gran catedral. Y si alguien le preguntó, ¿no?, quería conocerlo. Entonces ahora yo quiero llevarlos a través de esta simplemente ilustración breve, ¿no?, que me lo he creado en el texto que hemos leído, pero tal vez a manera de introducción preguntar, ¿no?, ¿cómo servir al Señor? ¿Qué diría usted? No el ingeniero, ¿qué estás haciendo?, ¿no? Pero si usted le preguntara, ¿no?, o hacerle la pregunta, ¿cómo servir al Señor?, ¿qué diría usted? Algunos podría decir, no, yo enseño en la escuela dominical, cosa que yo anhelo que aquí hay hombres que van a enseñar. No podría decir, yo enseño, yo ayudo a limpiar el templo después de los cultos, antes de los cultos, durante la semana. O yo sirvo como alguien que presenta, saluda a los hermanos, que también yo espero que puedan ver muchos. Soy maestra de niños. Y la pregunta es, ¿no?, ¿cómo puedo servir al Señor? Hay muchos que están por años en la iglesia y solamente están solo sentados.
en las iglesias. O tal vez, como dice el albañil, que no supo dar la respuesta correcta al ingeniero de lo que estaba haciendo. Entonces, en esta mañana yo les voy a llevar por medio de este pasaje que hemos leído. Y esto tiene que ver, ¿no? Nuestras respuestas tienen que ser bien claras, definidas a medida, ¿no?, que pasan los años. Y esta es mi proposición. Dios me ha salvado y me está usando para ayudar a construir su iglesia y ser un canal para llevar el Evangelio a las naciones. Dios te ha salvado y te usará para ayudar a construir, para edificar su iglesia y hacer un canal, ¿no?, el medio para llevar el Evangelio a las naciones. Y el texto dice, por medio de quien hemos recibido la gracia del apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Si hay algo que te debiera motivar, no es que los perdidos, los incrédulos se van a ir al infierno. Tú no debes ir a predicar o servir en tu iglesia, no porque para ser reconocido o visto. Hazlo por amor a su nombre. Y esta es la perspectiva del apóstol Pablo en los versículos 5 al 7. Dios salvó a Pablo, a Saulo de Tarso, quien era un religioso, un egocéntrico judío, ¿no? Alguien de quien diría, ¿cómo este gran pecador ahora puede ir a predicar a los que él llamaba perro, a quienes él encarcelaba, a quienes él aborrecía? Hemos visto en el versículo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Vimos esa vez su llamado, vimos su mensaje, ¿no? Era el mensajero. Entonces Dios salva a Pablo, un perseguidor de la iglesia, y lo llama solamente por su gracia, pero él es recibido como apóstol, ¿no? Y con él se podría decir, ¿no?, y los apóstoles dan, ¿no?, la base, ¿no?, para que la iglesia sea fundada, sea construida. Pero Cristo prometió eso, que iba a construir. Dios está usando en este pasaje, ¿no?, y nosotros nos va a mostrar como principios que todavía están vigentes. Nosotros, ninguno de los que estamos acá es apóstol, pero Dios prometió, ¿no?, que a Pablo le iba a usar para llevar el Evangelio a los gentiles, de los cuales nosotros venimos. Dios así trabajó para llamarnos, ¿no? Dios así nos llamó. Como dije, ninguno de nosotros puede llamarse hoy apóstol. Hermanos, Dios nos salva y nos da dones espirituales para que podamos ser, ¿no?, esos medios o canales para que llevemos el Evangelio a las naciones. No nos ha llamado para cantar bonito en un edificio. No nos ha llamado para estar años sentados. Si tenemos que ir, ¿no?, la Biblia nos tiene que decir qué hacer. Yo hoy día no me estoy inventando el mensaje, voy a compartirles lo que Pablo hizo. Y esto debiera ser para ustedes. Dios te salva y te da dones espirituales para que podamos ser esos medios, ¿no?, por el cual podemos llevar el Evangelio. No te digo que te vas a ir como Pablo delante de gobernantes, aunque Dios pudiera hacer eso. El ministerio de Parlamento y Fe tiene esto de estar delante de gobernantes, autoridades, que lo cual esperamos que este año podamos realizarlo. Pero personalmente cada uno no ha sido llamado así, pero sí está llamado a compartir con los compañeros de trabajo, para compartir con los vecinos, a compartir con las amistades, por los círculos que tenemos. Entonces, Dios nos salva para eso. Usted debe hoy día, ¿no?, preguntarse si está sirviendo al Señor con sus dones que le ha dado. Aquí su nombre, ¿no?, tiene que ver en que Él debe ser glorificado. Dice, porque dice, por amor a su nombre, que su nombre debe ser glorificado en el poder del Evangelio, ¿no?, en cada persona que reciba. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios. Tal vez usted está pensando, es que yo no
voy a ser un misionero, ¿no? Cosa que en un momento todos nos hemos preguntado a medida que hemos ido pasando los años, ¿qué voy a hacer para Cristo? ¿Verdad? Siempre capaz Dios me llama al pastorado, capaz a las misiones, capaz voy a discipular, capaz solo voy a evangelizar, capaz solo voy a orar, ofrendar. ¿En qué voy a servir en la iglesia? Pablo tuvo un llamado, y su llamado fue de parte de Dios, versículo 1 mismo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El principio se aplica, cada uno de nosotros hemos sido llamados, somos apartados para el evangelio, como dice el versículo 5, para obediencia a la fe, dice, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. ¿Cómo es que Dios está llamando a su pueblo? ¿Cómo es que Dios va a salvar? No es que envía ángeles del cielo, ¿no? No es que hay que poner todos los canales para que prediquen. No, Dios nos usa sus mensajeros. Lo que se ve en las grabaciones solo son grabaciones, cosa que Dios es solo, si Dios puede utilizar, tal vez escuchando un audio salvará, pero el mensaje fue dado antes. Y hay muchas maneras que usted puede ayudar a construir la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros puede orar, ¿no?, por diversos, tal vez grupos. Capaz tienes amigos, amigas, hermanos, hermanas en el extranjero que necesitan apoyo de tu oración en el campo misionero. Iglesias que están orando por misioneros. Nosotros debemos empezar a orar así. No, un pastor es alguien que se queda solo en la iglesia. Pero que si queremos misioneros, es alguien que tiene que salir de aquí, ¿no?, y ser enviado. Y ser enviado, ¿no?, que esta iglesia pueda sostenerlo en oración y con todos los medios que puedan estar para poder sostenerse. Es un llamado del Señor, es depender del Señor, pero usted no es que pueda estar orando, ¿para qué? Para promover la obediencia, ¿no?, a la fe, como dice en nuestro texto, entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Podemos tratar de guiar tal vez a niños, a niñas, hombres, mujeres, ¿no?, al Salvador. Tenemos que empezar así. Nuestra iglesia, ¿no?, que ya es iglesia, tiene que tener esto, ¿no? Necesitamos seguir siendo usados en el reino. Y yo creo, en los miembros tienen que ver esto, ¿no?, una visión bien clara. Como dije, preguntaron a uno de los albañiles si uno sabía lo que estaba haciendo, construir una gran catedral. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de mí? Tal vez ustedes han escuchado de Hudson Taylor, un misionero que se fue a la India, a la China, o de William Carey, ¿no?, el zapatero bautista, el padre de las misiones. Tal vez usted diría, yo no soy como ellos, pero hay mucho que puedes hacer. Incluso si trabajas, ¿no?, en tu trabajo nomás ya estás en un círculo, ¿no?, donde puedes tener un campo misionero. Y ahí Dios te puede usar, como puede ser venir, limpiar, como digo, la iglesia, ¿no? Cada banca tiene que ser limpiada, el piso tiene que ser limpiado. Aquí hay mucho para hacer. Pero Dios tiene que de una manera ayudarte a mantenerte, ¿no?, siempre trabajando para el Señor. Y eso es una forma de poder construir, edificar la iglesia. Mientras la iglesia mantenga, ¿no?, su enfoque en el discipulado a las naciones, entonces no habrá perdido la visión. Si nosotros solamente nos centramos, hermanos, solamente en nosotros, estamos perdiendo de foco, ¿no?, lo que la Escritura dice, de promover la fe. Entonces no podemos cerrarnos, cosa que hoy día muchas iglesias no están así. Creo que han alcanzado cierta cúspide por la gracia de Dios, que ha dado un crecimiento, un avivamiento, y se multiplica y se quedaron ahí. O miembros que simplemente ya dejaron de crecer, no, ya soy escogido, soy salvo, me voy al cielo, doy mi ofrenda, y cada vez que hay seminario, conferencia, yo estoy ahí.
y las mismas caras se miran siempre. Han dejado de promover la fe. Nuestra realidad, nosotros estamos en un proceso ahorita de discipulado que tenemos que crecer. Tenemos un mensaje que llevar, pero si yo no conozco qué mensaje voy a llevar, entonces yo necesito, ¿no?, conocer ese mensaje. ¿Y no quieres ser tú uno de ellos? Que en esta mañana Dios pueda hablarte, porque tiene ese propósito. Estos versículos que hemos leído, ¿no? Ya vamos en los 7 versículos. Hoy día vamos a acabar ahí. Y Pablo aquí nos va a dar 5 principios sobre la salvación y servicio. Sobre la salvación que la tenemos y el servicio que debemos. Lo principal aquí es que tienes que considerar es que Dios no te salvó para sentarte en una banca. Dios te salvó para que lo puedas servir. Dios no te salvó para tener una buena familia. No te salvó para eso. Ni siquiera te salvó para que no pueda ser un medio, Cristo, para que obtengas felicidad. Según Pablo, él fue salvo para llevar el evangelio a las naciones. Y eso nos muestra de él. Entonces, el fin, ¿no?, es que Dios pueda ser glorificado. Si Dios te ha salvado, entonces Él quiere que seas, ¿no?, parte o ese canal, ese medio para llevar el evangelio a las naciones. Primero, vamos a ver 5 puntos o divisiones de estos pasajes que hemos leído. Una vez más vamos a ir al versículo 5. Por medio de quien, dice, hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Primero, Dios nos salva por su gracia y nos da dones para ser usados en su servicio. Dios nos salva por su gracia y nos da dones para ser usados en su servicio. Pablo aquí, hermanos, escribe, ¿no?, por quien hemos recibido, dice, la gracia, el apostolado. Y está tal vez en plural, ¿no? Nosotros, dice, pero puede referirse a Pablo y también junto a los otros apóstoles, ¿no?, contemporáneos o que ya habían fallecido, ya habían muerto por la causa, ¿no?, del Señor. El contexto creo que nos puede apoyar o entender, está usando en un sentido, no sé si decir editorial, para identificar refiriéndose a él solamente, como decir yo. Y Pablo usa este énfasis de sus labios, la palabra gracia. Lo lee sus cartas, sus saludos, siempre lo vemos, ¿no?, la gracia. Y es una palabra muy favorita de Pablo, y Pablo lo usa unos 100 veces de sus 155 usos del Nuevo Testamento. Bueno, él tiene muchas cartas, ¿no?, es el autor de muchas cartas del Nuevo Testamento, pero él usa 100 veces, y eso tiene que ver mucho de lo que él entiende, mucho de lo que él ha recibido. Aquí en Romanos lo incluye 24 veces. 24 veces, usted puede leerlo, marcarlo, contarlo 24 veces. Y más que cualquier libro. Pablo recibió, hermanos, la gracia, que significa el favor no merecido. Por eso nuestro texto está diciendo, por medio de quien hemos recibido la gracia. Y él está muy identificado, sabe que él es o lo que tiene es algo que no se merece, porque si te lo mereces, ya no es gracia, ¿verdad? Ya no es gracia, todo lo puede hacer también por gracia. Jesús dijo esto, ¿no? De gracia recibisteis, dalo de gracia. Y Pablo, yo creo que entendía muy bien, la vida cristiana no es un asunto de buenas obras. Yo creo que no es algo que hay que esforzarnos. Por lo contrario, dice que Dios nos salvó, ¿no?, nos llamó con llamamiento santo para andar en las obras que Él había preparado de antemano. Efesios 2:10. Por lo contrario, cuando venimos a Dios, ¿no?, como un pecador, como culpable, sabemos, ¿no?, que somos merecedores de su ira.
y simplemente, ¿no?, que en un momento entiendes, ¿no?, cuando el Espíritu te habla, tú sabes que recibes un favor inmerecido por medio de Jesucristo, quien pagó la pena que merecía. Gracia. Vamos a leer Romanos 4, versículos 4 y 5. Dice: ahora bien, al que trabaja, el salario no le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Podemos ver aquí, si yo trabajo, ¿no?, me van a pagar, ¿verdad? Hay un salario. Entonces el versículo 5 está diciendo más claramente: más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces vemos aquel que pagó la pena, ¿no?, cuando una vez Dios nos habla. Y aquí tal vez preguntarnos antes de continuar: ¿has recibido la gracia de Dios por medio de Jesucristo? Porque si has recibido la gracia de Jesucristo, tienes algo que decir, algo que hacer. No me puedo justificar, no, soy mudo. No, puedo decir, no puedo hablar. Pero hay mudos cristianos que predican a mudos. ¿Se dan cuenta? Entonces, nada nos puede justificar de no hacer. Entonces, la pregunta es: ¿has recibido la gracia de Dios por medio de Jesucristo? ¿Has venido a Él como pecador culpable para recibir su gracia? Si ha sido hace años atrás, o si ha sido ayer, o puede ser hoy, es vital que empieces ahí. Mira lo que voy a decir: no puedes servir a Dios hasta que hayas recibido su gracia. No puedes servir a Dios hasta que hayas recibido su gracia, porque la Biblia dice: Dios no recibo sacrificio de necios. Cualquier servicio en este local o este edificio o en el campo tiene que ser hecho por creyentes, ¿no? Aunque muchas veces yo he visto, ¿no?, gente que no conoce a Cristo ha traído muchos bienes para contribuir. Pero estamos hablando de aquellos que han recibido la gracia. Nosotros tenemos una razón para adorar, siempre he dicho, porque tenemos a quien adorar, a un Dios que me ha resucitado. Ahora, tienes a un Dios, si te ha dado la gracia, tienes a un Dios a quien servir, por gracia. Y allí debes empezar. Dios, hermano, no solamente nos da esa gracia desde la salvación, sino también la gracia para servir al hermano, para servir al prójimo. La Biblia nos muestra que Dios otorga, ¿qué más?, soberanamente dones espirituales a su pueblo. Y eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Romanos capítulo 12. Ahí habla de los dones. Romanos 12, versículos 13 al 8. Sabemos, usted conoce que Pablo no se ofreció a ser un apóstol, mucho menos a ser apóstol de los gentiles. Eso es, usted no dice: no, yo quiero ser apóstol, ¿no? Mañana únjanme, ya yo soy el apóstol tal. Como hoy día muchos payasos se ponen adelante y dicen ser apóstoles. Pablo, ¿no?, a quienes odiaba, ahora va a ir a predicarles. Más bien, Dios le nombró esa tarea. Vamos a leer Hechos capítulo 22, versículo 10, que Dios le comisiona, Dios le da esta tarea. Hechos 22, 10. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. No se trata de Pablo, se trata de quien lo está enviando. Y podemos ver también en el libro de Gálatas capítulo 1, Gálatas 1:1 dice, versículo 2, y yo lo voy a leer luego los textos siguientes en 7 al 9, 1:1, Pablo, apóstol,
no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Y dice, no de parte de hombres, fíjese eso. Versículo 2, y todos los hermanos que están, capítulo 2, versículos 7 al 9, mismo libro, 7 al 9. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la circuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y la palabra apóstol significa, hermanos, un enviado, un mensajero, un enviado. Y esto en el Nuevo Testamento hace referencia a los 12 apóstoles. Es en el sentido más estricto que vemos, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Aquellos quienes habían visto al Señor, ¿no? Hechos 1, versículos 21, 22 y 1 Corintios 9, 1, confirmando Dios, ¿no?, por medio de ellos, por medio de milagros, señales y prodigios. 2 Corintios 12, 12. Y que ellos fueron los que pusieron los cimientos de la iglesia. Efesios 2, 20. Como tales también Dios les dio la autoridad especial sobre las iglesias. 2 Corintios capítulo 10, versículo 8 y capítulo 13, versículo 10. Y cuando estos hombres, hermanos, murieron, ya no hubo sucesión apostólica. Ya no hubo. Su autoridad no es transmitida en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces hay requisitos, o había requisitos para ser apóstol, ¿no? La palabra apóstol también podía implicarse, cuando uno estudia en el Nuevo Testamento, que alguien que ha sido enviado. Pues una referencia aquí a Bernabé, a Santiago, a Silas, a Andrónico y a Junias. Eso está en el libro de Romanos. Cuando lleguemos vamos a estar en su momento estudiando. Mensajeros. Estos eran obreros, trabajadores, enviados por la iglesia, ¿no?, para el ministerio. Eso eran. En ese sentido, ¿no?, hoy ya podemos limitar a quiénes son los enviados, los misioneros. En ese sentido podemos entender, ellos son los enviados. Pero, ¿no?, el don que tenía el apóstol Pablo, ¿no?, acabó con los 12. No hay sucesión apostólica. Como dije, ya cuando lleguemos al capítulo 12 vamos a ver, ¿no?, los dones. Pero aquí vamos a ver, tal vez a aplicar, ¿no?, si Dios te ha salvado, si Dios le ha dado un don espiritual para servirle, ¿no lo estoy usando? O no sé, ¿no?, por qué Dios me ha salvado. Entonces pregúntales al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y si estás dudando, Señor, confírmame. Así dígale al Señor. No es que tiene que pasar algo sobrenatural, ¿no? Que tengo que ser tumbado al piso como Pablo en el desierto. Eso fue una conversión sobrenatural, única. Cada uno de los que estamos aquí ha tenido una conversión diferente. Y cada uno puede cada uno puede hablar de eso. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. Ahí también habla en cuanto a los dones y su clasificación. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11 dice: el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí podemos ver dos grandes categorías de dones que sirven. Yo creo que no lo voy a decir ahora los dones, ¿no?, cuáles son, porque no es el tema. Cuando lleguemos al capítulo 12 hablaremos de eso. Pero sí les ayuda a que ustedes pueden averiguar, a que puedan estudiar, indagar. Pero sobre todo, hermanos,
a que puedan participar en el servicio de la iglesia. Pregúntenle a Dios. Pero si hay algo que puede ser, pregúntenme a mí, yo les puedo asesorar, ¿no? Aquí hay mucho para hacer, hermano, mucho. Ideas, ustedes los pueden traer, si quieren hacer algo acá en la iglesia. Simplemente, ¿no? Como alguien yo los puedo asesorar, así como hicieron conmigo, ¿no? Así como te puede aconsejar un anciano también. Pero hay que estar participando. Hoy día hay mucho, ¿no? De esto, ¿no? Solamente vienen a calentar los asientos de la iglesia. Como una vez preguntaron, no recuerdo bien esto, pero ¿no? Un niño le pregunta: papá, ¿yo voy a crecer como tú? Sí, sí vas a crecer como yo. Papá, pero ¿tú por qué has dejado de crecer? Y el papá no sabía qué responder. Muchos cristianos también tienen esa identidad. Cuando nacen, está el primer amor. Llegan a leer la Biblia, van a un seminario, ya llegaron a la cúspide, dejaron de crecer. Solamente se dedican a calentar el asiento. Y no ese llamado, hermanos. Debieran llorar. No ese llamado. No ese llamado. Los dones no se te da para eso. Recuerda que vamos a dar cuenta a Dios por tus fuerzas, por tus recursos. ¿Qué has hecho? No sé cuántos años Dios te dé de vida. ¿Qué has hecho? ¿Podrás sostenerte de pie? Yo no sé, hermano, pero cada uno vamos a dar cuenta. Segundo, Dios nos salva y nos da dones para lograr la obediencia de la fe en los demás. Eso está en nuestro texto, ¿no? Dios nos salva y nos da dones para lograr la obediencia de la fe en los demás. Pablo aquí continúa diciendo que lo que él ha recibido es por gracia, su apostolado. Pero dice, para promover la obediencia de la fe entre los gentiles. Y aquí hay muchas interpretaciones o debates qué quiere decir cuando dice para promover la obediencia de la fe entre los gentiles. Pero yo creo que en esencia tiene que ver, ¿no? con obedecer a la fe de Cristo. Es decir, Dios manda, por ejemplo, ¿no? que crean los incrédulos. Y no creer es desobedecer. Algunos dicen que la obediencia consiste en la fe, ¿no? Pero yo creo que Dios te manda a creer el Evangelio. Y en nuestro texto, volviendo, ¿no? El versículo 5. Pablo lo recibió, dice, su ministerio por gracia. Ahora dice, para promover esta palabra, la obediencia a la fe entre los gentiles. Este es un mensaje para mí y para ti. Si tengo que recordarte algo, te voy a recordar hoy día. Pero esto fue algo real que a Pablo le tocó. Entonces aquí la obediencia siempre implica fe. Y la fe siempre implica obediencia. Pablo siempre llamó, ¿no? en su mensaje a hombres y mujeres a que obedezcan el Evangelio, ¿no? Hoy es tiempo, hoy ha llegado. Entonces hay un llamado que Pablo siempre estaba, y su mensaje, ¿no? Esperaba que pueda haber potencialmente obediencia y fe. No puede estar separado. Y una obediencia, como dije, que no se puede divorciar. Vamos a leer un pasaje como Romanos 10:16 que ustedes conocen. Romanos 10:16 dice, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, o sea, en otras palabras, no obedecieron, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ahí no hay obediencia, no hay fe. Donde escuchar significa, ¿no? Obedecer. Y eso en Romanos 15:18, hay un pasaje
Vamos a leer dos pasajes ahí en Romanos. Romanos 15, 18 dice: porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y obra. Mismo capítulo 16, versículo 26. El penúltimo versículo de la Biblia de Romanos, del libro de Romanos. Pero que ahora ha sido manifestado, y por la escritura de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. No se puede divorciar, siempre va obediencia y fe, y si no cree, ¿no?, es desobediencia y es incredulidad. Una fe genuina, no es una fe obediente. Y esto, hermanos, para nosotros tal vez podemos considerar ciertas implicaciones, ¿no?, si somos de una manera capacitados, ejercitados para el evangelismo. Primero, cuando presentamos el evangelio, debemos tener claro que el llamado de Dios, ¿no?, es que la gente confíe en Cristo como Salvador. Y que ese llamado incluye seguirlo. Hay que decirle al pecador, ¿no?, hay un costo. No existe, yo diría, una opción de creer a Cristo como tu Salvador y tener que vivir, ¿no?, como te gusta vivir, desobedeciendo los mandamientos. No es conforme a la palabra. Y dice Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, ¿se dan cuenta de la palabra obediencia? No verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, esta es una de las implicaciones. Tiene que ser muy claro, ¿no?, cuando usted comparte el Evangelio, que el llamado que usted le hace de parte de Dios a esa persona, que de seguirle, sus implicaciones, sus costos. Segundo, ¿no?, tal vez una forma para poder tomar, ¿no?, esta parte de la enseñanza, ser parte de llamar, ¿no?, o sea, cuando nosotros anunciamos a otros, ¿no?, para que vengan en obediencia a la fe, requiere esto, hermanos, y esto es muy serio lo que voy a decir, que debemos practicar lo que vivimos. ¿Por qué? Esto pasa en las iglesias. Hablan de Jesús y son mundanos. Viven con el mundo. Conozco jóvenes, ¿no?, que están en fornicación y están llamando o están compartiendo el Evangelio con los demás. ¿Qué es eso, no? Creemos, yo digo, Dios necesitará de ellos así. Pues necesitamos esto, ¿no?, lo que estoy diciendo, vivir lo que predicamos, o practicar lo que compartimos. Más bien lo que van a hacer, ellos van a tener un mensaje confuso, ¿verdad? Porque no va de acuerdo. Pablo, ni los mensajeros que conocemos, primero tienen que santificarse para ser enviados. Entonces esto, hermanos, es una aplicación porque hay pecados ocultos. Yo recuerdo, hace 2 años creo que salí con unos jóvenes cuando estaba el buen pastor a predicar, así, a evangelizar, y yo tenía a jovencitos conmigo que estaban enojados entre ellos, peleados. Habían salido de una relación, de otro problema, y cuando salíamos ni siquiera podían extenderse la mano, pero conmigo salieron a predicar. Pecados ocultos. Necesitamos practicar, ¿no?, lo que vamos a decir. Confesar, arrepentirse si es que hay que hacerlo. Recuerda que Dios usa vasos de honra. En una casa dice que hay vasos de honra. Unos, ¿no?, para un servicio, otros exclusivamente para otro. Dios no prepuso ese mensaje, ¿no? Eso es religiosidad. Eso es simplemente, como decir, para que me vean, ¿no?, para la fama de tal persona, no para la fama de Dios.
Eso no funciona así, hermanos. Como dije, es un mensaje confuso, algo mezclado. Simplemente esa persona necesita arrepentirse de sus pecados y estar en una relación correcta con Dios y alrededor, ¿no? Si a alguien yo he ofendido, si tengo algo contra alguien, tengo que estar a cuenta. Entonces nuestro testimonio de Cristo debe fluir de una vida obediente, ¿no?, hacia Dios. Tercero, ya para ir avanzando, Dios nos salva y nos da dones para llevar el Evangelio a las naciones. Acá dice los gentiles, esto incluye a nosotros. Dios nos salva y nos da dones para llevar el Evangelio a las naciones. Aquí, volviendo a nuestro texto, en el versículo 5, dice, por medio de quien hemos recibido la gracia, ¿no?, para promover la obediencia a la fe de todos los gentiles. Simplemente creo que acá la palabra en griego es etne, significa, ¿no?, gentiles, aquellos que están en oposición a los judíos. Esto no significa, ¿no?, que haya predicado a los judíos. El libro de los Hechos muestra, ¿no?, lo que Pablo ha hecho. Pablo era su costumbre ir primero a las sinagogas, ¿no?, donde estaban los judíos. Lo mismo cuando Cristo vino, siempre estaba en las sinagogas. ¿Y qué hacía Pablo en las sinagogas? ¿No?, compartiendo. ¿Qué hacía Pablo en las plazas? ¿No?, debatiendo, discutiendo, ¿no? Siempre lo encuentras. Pero cuando rechazan el mensaje de Pablo, entonces él se va a los gentiles, ¿no? Hechos, capítulo 13. Voy a leer unos 4 versículos. Hechos, capítulo 13, versículos 44 al 48. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechacéis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuando estaban ordenados a vida eterna. ¿No? Tiene que ver con los gentiles. Tiene que ver con los gentiles. Entonces aquí el enfoque de Pablo era, ¿no?, las naciones, pero no, los gentiles, tomándolo así, porque él viene de un contexto, ¿no?, él es judío, acuérdense. Entonces, el mensaje de las buenas nuevas que él había comunicado no fue recibido. Pero hay que ver esto, ¿no?, de que el mensaje tenía gracia. Así como nosotros cuando llevamos, ¿no?, este mensaje tiene que tener gracia, ¿no? No vemos a un Dios espada, 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 ¿no? Gracia. Pero Pablo antes, ¿no?, él era incrédulo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, él les dice, ¿no? 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, dice que ellos eran ¿qué? Ahí da una lista, ¿no? Ahí da una lista. Ustedes dicen que eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, codiciosos, borrachos, reprendedores, estafadores. Dice, estos no van a heredar el reino de Dios. Dice, ustedes eran esos. Los gentiles vivían en eso, porque Corinto era esa iglesia. Le dice, ustedes eran eso. ¿Y recuerdan quién fue el que llevó el Evangelio allá en Corinto? Pablo. Eran como sus hijos. Eran como sus hijos. Pues en una parte cuando él va, le dice, ¿no?, ¿quieren que vaya con vara o con amor? Era alguien que les guió a Cristo y los conocía.
Pero lo que vemos en el Evangelio, hermanos, es esto también, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No importa, ¿no? Un pecador puede ser el peor pecador. Y Pablo dijo, yo soy el peor de los pecadores. Yo perseguí a la iglesia. Yo encadené, yo arresté, asesinó creyentes. Significa que el Evangelio tiene poder para cambiar. Significa que yo no me puedo comparar con ningún pecador. No, yo puedo decir, esta persona es imposible que se salve. No podemos ver así. Mejor veamos nuestra condición. Si la gracia de Dios no nos hubiera alcanzado, jamás, ¿no? Por más bueno que sea, no puedo haber obtenido el cielo. Entonces, esto, hermano, significa, no importa tu vecino cuán pagano sea, o tu compañero de trabajo, o tu compañero de estudio, que tú eres, no, qué degradante este hombre. Y tú puedes poner los peores hombres, pueden ser esclavos de vicios. Cristo dijo esto, y estábamos estudiando, yo no he venido a salvar a los justos. Yo he venido, dice, a llamar, a salvar a los pecadores. Estamos hablando del Evangelio de Dios, que son las buenas noticias. Dios es capaz de salvar, hermanos, de esos pecados y hacerle una nueva criatura. Eso lo podemos nosotros decir que sí hemos visto eso en vidas, ¿no? Como terroristas están en la fe hoy, como prostitutas, como ladrones, o como ustedes hoy estamos en el reino. No podemos a nadie verlo así. Por lo contrario, Pablo decía en 2 Corintios capítulo 5, ¿no? Él los veía, ¿no? con gracia, de parte de Dios, como decir, él veía, él puede ser un creyente, ¿no? Uno dice potencialmente verlo así. Y era constreñido él a poder compartir. Y esto tiene que ver mucho, hermanos, de que podemos confiar también en la palabra. No se trata de que yo diga correctamente, anuncie el Evangelio ya por mis palabras, ¿no? No, acuérdense, tú eres el vaso. Simplemente Dios te está usando, pero todo es, ¿no?, por medio de que Dios nos da estos dones espirituales y el testimonio verbal, ¿no?, para poder compartir el Evangelio a todos los que nos rodean, donde estemos, como dije, ¿no? Y Dios va a seguir levantándonos. Probablemente tú no quieras hacerlo. Dios va a seguir levantando, ¿no? Sin ti o sin mí, el reino de Dios sigue extendiéndose. Siempre he dicho, nadie es indispensable al reino de los cielos. Nadie. Todo es por gracia, ¿no? Incluso cuando Jesús nace, María fue un objeto de gracia. No fue porque María era la más, ¿no?, la más calificada de un rating para eso. No lo era. Pura gracia, un favor inmerecido. Esto vemos, hermanos, que el Señor puede levantar, ¿no?, obreros. Y Jesús dijo, ¿no?, la mies es mucha, pero hay pocos obreros. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Hermanas, hermanos, oren por esto. Debería ser así. Como dije, muchos hoy día solo a pasar años, están calentando asientos, y no es eso así. No es así. Es hora de examinarse. Tú puedes apoyarlos en oración, en tu casa. Puedes apoyarlo con tus finanzas y tal vez de manera práctica, ¿no? Contar que el Evangelio sea llevado a toda lengua, a toda tribu, a todo pueblo, a toda nación. Así Dios, hermanos, nos salva por su gracia y nos da estos dones espirituales para ser usados en su servicio. Y el objetivo, hermanos, de este servicio, ¿no?, y de cada mensaje que tú escuchas es esto: que los creyentes sean equipados
pero también las visitas que tú puedes traer aquí es que ellos sean, ¿no? Como dice el texto, puedan lograr la obediencia a la fe. Traigan invitados. Es su deber traer invitados para que ellos puedan lograr la obediencia a la fe a través del Evangelio. Cuarto, Dios nos salva y nos da dones para traer gloria al nombre de Jesucristo. Dios nos salva y nos da dones para traer gloria al nombre de Jesucristo. El propósito de Pablo era muy claro, más dice en su texto, era lograr la obediencia de la fe entre los gentiles. Pero dice, por amor a su nombre. Por amor, abra sus ojos una vez más en el texto. Por amor, dice, a su nombre. Y esto tiene que ver, hermanos, con traer gloria al nombre de Jesucristo. Aquí podemos ver, como dije, el nombre no es la persona de Jesucristo y sus atributos, de que Jesús es eterno, ¿no? Como Hijo de Dios, que tomó carne humana como descendiente de David, que Él es el cumplidor de las promesas del Antiguo Testamento, como vimos el segundo mensaje, ¿no? Que era de la descendencia de David, que Dios había declarado, que Dios cumple promesas, quien se ofreció a sí mismo en la cruz como nuestro sustituto, quien resucitó de entre los muertos y ahora está exaltado en lo alto, quien soportó los látigos, las palizas, todo el complot que hubo contra su vida y otras dificultades con tal de llevar el Evangelio a los gentiles. Pablo tenía muy claro, dice, por amor a su nombre. Eso significaba que Pablo tenía que glorificar el nombre del Salvador, que se dio a sí mismo para redimir a pecadores rebeldes. Para eso, hermano, tenemos que ser constreñidos por el amor de Dios. Algo te tiene que mover. ¿Qué tiene que moverte para que dejes, ¿no?, de calentar el asiento y vayas a compartir el Evangelio? ¿Qué te puede mover si no es el amor de Dios? ¿Qué te puede mover si no es la gloria de Dios? Si Dios te ha salvado. Siempre me he hecho esta pregunta, ¿no? Y he escuchado tantos sermones por años, ¿no? ¿Cómo puedo predicar en las naciones? Y hay muy buenos expositores que te dicen por medio de las Escrituras y te responden, ¿no? ¿Qué tienes que dejar para ir a las naciones? ¿O qué tienes que hacer? Y Pablo, desde el día que fue salvo, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El trabajo, hermano, en el reino de Dios no se acaba. Tú puedes ahorrar de tu dinero y dar a la iglesia. Puedes dar a misioneros. Puedes orar por ellos. Si tú no puedes ir, pero tus finanzas pueden ser útiles para el reino. No es que, no conozco a Dios, todavía estoy aprendiendo, tengo que ir a un seminario. No, la Biblia, acuérdense, los apóstoles no tuvieron ni un seminario. Cristo los capacitó y hace lo mismo con cada uno de nosotros, a la medida de la gracia que nos fue dada. Pero Pablo tenía muy claro, tenía que promover, ¿no?, a nuestro Salvador. Y es aquí, tal vez, hermano, un principio muy importante para considerar en cuanto a nuestro servicio hacia Jesucristo. Y tal vez es fácil, ¿no?, caer en esto lo que voy a decir, de que a veces te sientes bien cuando ayudas a otro. Recuérdese, es para su gloria, es por amor a su nombre. No lo hagas siempre, ¿no?, para promoverte tú. A veces antes yo salía solo a compartir y por eso me aconsejaban, no, hermano, ve con otros. ¿Por qué? Porque solo si caes, ¿quién te va a levantar? Vas a tener tu ego en ti mismo, me decían. No, yo estoy yendo, no, estoy cumpliendo a predicar, pero por eso tu ego. Y Jesús siempre envió dos en dos.
los comisionados, sus discípulos, y por ejemplo, la misión de los 70, usted puede ver eso, lo que quiero decir. Entonces, cuidado con alimentar tu orgullo, de que cuán bueno eres cuando vas a predicar, qué generoso eres cuando das dinero, ¿no? Para el misionero tal. No, hazlo para el Señor. Señor, esto es tuyo, aquí, ¿no? Para los obreros de la mies. Cuidado con alimentar tu orgullo, hermano. Hay que cuidarnos. No digo que no seas generoso, sé generoso. Pero puede ser por ahí también esto. Recibas críticas, ¿no? Tal vez lo que estás haciendo no le agrada. No, deja a un lado eso, ¿no? Tú solamente afócate en lo que estás haciendo, porque nunca vas a poder complacer, entendí eso, ¿no? Las expectativas de todos. Incluso, esa es la historia de muchos pastores, ¿no? Como Jonathan Edwards fue uno de los pastores, en su momento fue destituido de su iglesia. Una nación, cuando escoge un gobernante, espera que el presidente pueda cumplir las expectativas. Y al final, nunca cumple. Así sucede con los ministros de Dios también. Viene un nuevo pastor y creemos que este pastor va a cambiar la iglesia. A Jonathan Edwards le cortaron de la iglesia, lo sacaron. Entonces, un pastor nunca va a poder cumplir tampoco las expectativas. Lo que hacen los pastores, lo que hacemos es capacitar a los santos, equipar a los obreros. Si usted se deja ayudar, estamos para ayudarlo. Y estamos promoviendo en el mes de febrero, ¿no? Que hay un grupo de discípulos para ser discipulados, la cual espero su confirmación. Y sí, tú dices, esto es real, puede pasar en la iglesia, en el reino de Dios, sí pasa. Sí pasa. ¿Vas a ser atacado por tu propio hermano? Sí vas a ser atacado. ¿Vas a ser criticado? Sí vas a ser un crítico de otro? Sí vas a criticar a otro. Pablo y Bernabé tuvieron diferencias y se separaron. No de doctrina. Son simplemente, creo, madurez. Estaban madurando. Mientras más madures, más fruto, hermano. Ustedes que algunos trabajan, ¿no? en el campo, en la chacra, saben, cuando empieza a madurar, ¿no? Lo que se ha plantado, hay fruto. Igual es el creyente. Entonces, estas cosas, hermanos, debes considerar. Y cuando te humillen, te humillarán. Cuando te calumnien, te calumniarán. Fíjense en la vida de Pablo. ¿Qué no le ha hecho? ¿O qué no le faltaba que pasara a él? ¿Por qué seguir sirviendo cuando la gente te trata así? Mis hermanos, nuestro pesadero. Y hablo con el pastor y busco, ¿no? Hermanos, va a pasar. Pablo dijo, he sido atacado por mis propios hermanos. En Corintios se puede encontrar la lista. Todo lo que el apóstol Pablo pasó. ¿Y qué decir de nuestro Señor? Dice, ustedes no han pasado, ¿no? Lo que Cristo ha pasado. Cuando llevamos el Evangelio pasa eso. No, probablemente quieres dar tu dinero. Y la esposa dice, ¿para qué has dado? Tu propia esposa te ataca. Es para los hijos, para la mensualidad. No, esposa, es para la iglesia, para el Señor. Acuérdate, tus propios enemigos están en tu casa. Considera lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué seguir sirviendo cuando la gente te trata así? ¿Cómo es eso? Tú sirves, como dice la parte final, por amor a su nombre. Eso dice el versículo 5, por amor de su nombre. Y por último, para acabar, Dios nos está salvando y dándonos dones basados, ¿no? en su llamamiento y fijación de su amor sobre nosotros. Vamos a ver aquí en el versículo 5. Pero nosotros, en los versículos que hemos ido estudiando en estas semanas, ¿no? Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo que Dios hizo en Pablo también lo ha hecho con nosotros.
la base para cualquier servicio, ¿no? Para Cristo, es que Dios nos ha llamado, efectivamente. Yo sirvo a Cristo porque le pertenezco. Esa es la verdad. Él ha puesto su amor en ti. Él nos ha separado. Él te ha dado gracia, te ha dado paz. Ah, yo puedo servir. Siempre he entendido, he dicho, ¿no?, en los púlpitos, no hay cristianos, no hay llaneros solitarios, ¿no? No hay peregrinos fuera de las iglesias. Yo escucho muchas personas que rondan alrededor, tengan cuidado. Yo soy tal, yo soy el evangelista tal, yo soy tal pastor, pero no tienen ni iglesia. Cada domingo están en diferentes lugares, nunca están en una iglesia. Ese tipo de cristianismo, ¿no?, o de membresía no hay. Pablo mismo hizo su viaje misionero, libro de Hechos. Después de haber ido en sus viajes misioneros, llega a informar, ¿no?, todo lo que hizo. Es así el ministerio. Dios nos llama a pertenecer a Jesucristo. Versículo 5, ¿no? Versículo 6, la continuación. Después de mencionar Pablo a los gentiles, Pablo continúa en el versículo 6. Dios nos llama a pertenecer a Jesucristo. Dice, entre los cuales ustedes son, ¿qué dice? También llamados. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Y aquí vemos esto, que Dios el Padre nos llama a salvación. Es la gloria de la salvación, es la gloria del Señor. Yo no estoy, tú no estás en el reino porque caíste, ¿no?, un día apareciste en la iglesia. No, el texto dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Dios te ha llamado por medio de Cristo. Romanos 8:30. Yo creo que cuando lleguemos a estos capítulos, y para mí ha sido empezar esta serie la más difícil de todas, porque tal vez por eso nunca enseñé a Romanos, porque para un predicador es difícil, como dije en mi introducción las primeras veces, porque te vas a enfrentar al capítulo 8, 9, 10, 11, y dice Romanos 8:30, que para muchos eso todavía no ha sido claro. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y qué está diciendo Pablo en el versículo 6? Llamados de Jesucristo. Esto en su momento vamos a estar ahí, pero estoy diciendo que Dios nos ha llamado a salvación. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 9. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado. Fíjese cómo lo dice. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Otro texto, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, uno de los atributos de Dios. Fiel es Dios, la fidelidad de Dios, por medio de quien fuisteis llamados, que dice, a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ven la palabra llamados? ¿Por qué antes luchábamos contra Dios? ¿Ven aquí una decisión humana? ¿Ven lo que dice la Biblia? Pablo escribe que Dios es fiel, ¿no? Dice que nos llamó para tener comunión con su Hijo, nuestro Señor. Él nos llama a pertenecer a Jesucristo.
La palabra llamado, ¿no?, en el Nuevo Testamento siempre se refiere al llamado eficaz de Dios, ¿no?, a la salvación. Esto lo hemos entendido más claramente en las doctrinas de la gracia, ¿no? El llamado tiene que ver en el Nuevo Testamento siempre con el llamado eficaz de Dios. Un día Pablo estaba contra la voluntad de Dios. Pablo no pensaba hacer una decisión. Pablo no pensaba orar. Pablo no pensaba hacer el reino de Dios. Él era un religioso. Y Dios en camino le tumba. Sea su caballo, su camello, su asno, pero Dios lo tumba. Pablo no hizo nada. Dios le llamó eficazmente. Tenía que llegar su día de salvación. Y dicen, hoy es día de salvación. Y ese día le tocaba a Pablo, así como un día a ti y a mí nos tocó recibir la gracia. Por gracia, acuérdense siempre. Lo que se quiere decir es que no es una invitación lo que se hace en las iglesias hoy, ¿no? Pónganse de pie, levanten la mano, repita esta oración. No, no se trata de una invitación, sino que el poder de Dios es irresistible. No hay cómo rechazar a Dios. Si has sido llamado y llegó el día de salvación, Dios te convence de tus pecados, justicia y juicio. El poder de Dios es irresistible. Y su gracia, ¿no?, te alcanza y así te inserta en su reino de luz. Y Pablo deja claro, creo, en Romanos 8:30 que hemos leído, ¿no? A todo lo que él predestinó también los llamó. Y aquí en su momento veremos toda la cadena de la salvación, que es obra de Dios. Y esto para que nadie se gloríe en sí mismo, sino más bien en el Señor, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 31, ¿no? Pablo tenía ese mensaje. Entonces, hermanos, ser cristiano significa que Dios ha entrado en tu vida, llamándote de las tinieblas, ¿no?, y trayéndote a su reino de luz, donde ahora le perteneces a Cristo y tienes comunión con Él. Pablo usa a menudo, como dije, nuestra posición en Cristo. Y creo que esto significa que Él está identificado completamente con Él. Lo mismo nosotros podemos decir. Y esto significa que si tú le perteneces a Cristo, tienes una ruptura con el mundo. No puedes decir, yo soy de Cristo, yo soy de la iglesia, yo soy de este, y amar el mundo. Eso no es verdad. ¿Por qué? La Biblia lo dice, que ahora hemos sido llamados a pertenecer al Señor Jesucristo. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis, dice, al mundo. ¿Qué más? Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. ¿Puedo predicar el Evangelio cuando estoy en los afanes, en los pecados del mundo? No, como decía un momento atrás, sigo leyendo, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aunque te critiquen, aunque sufras por la causa del amor de Cristo, permanece para siempre. Eso debiera ser algo que debes considerar. Versículo 7, volviendo a nuestro texto. Dios nos llama porque Él nos ha puesto su amor. Versículo 7. A todos los amados de Dios que están en Roma. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Roma, no? Que era en el primer siglo. Dios siempre tiene un remanente. Siempre hay una iglesia.
Dios nos llama porque Él nos ha puesto su amor. Y Pablo escribe en el versículo 7, a todos los que son amados de Dios. Quizás tú estás pensando, pero ama a Dios a todos. Hay muchos que dicen esto, que Dios ama a todos. Pero Dios tiene un amor especial por su esposa elegida. Es lo que la Biblia nos dice, es la verdad. Y yo de esta manera lo pongo, ¿no? Por ejemplo, a los casados, o los que se van a casar, se nos ordena, por ejemplo, amar a una hermana, ¿no? Cuando Dios te da una hermana. Pero no significa que tienes que amar a todas las hermanas igual, solo tienes que amar a una sola. De la misma manera, Dios tiene una esposa elegida. Y por eso el texto dice, a todos los amados de Dios. ¿Quiénes son los amados de Dios? Todos los que han sido llamados por gracia de eternidad, ¿no? Como dije, esa cadena de salvación, ¿no? Los predestinados, los elegidos y todo lo que vamos a ir viendo más adelante. Y es así, hermanos. Vamos a leer Efesios 5:25. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, dice, amó a la iglesia. ¿Pero qué de Juan 3:16, pastor? Cristo amó la iglesia y dio su vida por su iglesia. Y se dio, dice, a sí mismo por ella. Ahora, es la respuesta que damos. Y el fundamento de todo esto, ¿no? Que todo lo que usted hace es que lo hace porque Cristo se entregó por usted. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado, dice. Y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras deberían ser tuyas. Fueron las palabras de Pablo. Debiéramos esforzarnos de vivir en Cristo todo el tiempo. En otras palabras, todos los días llevando a la cruz, negándote contra todo lo que la cultura te puede dar, o esta sociedad. Por eso siempre he entendido que no somos contraculturales, ¿no? La sociedad no nos dice qué debemos hacer, menos en la iglesia del Señor. Dios, hermanos, nos llama como santos. Versículo 7. Dije a los amados que están en Roma, ahora dice, llamados a ser santos. Y santos, hermanos, nunca se refiere, ¿no?, a un nivel, ¿no?, exclusivo de un creyente que se puede elevar. Más bien se refiere a todos los creyentes, alguien que ha sido apartado para el Señor, alguien que ha sido llamado. Y aquí el texto dice, llamados a ser santos. Pablo siempre usa en sus cartas, ¿no?, como un saludo, pero vamos a revisar un pasaje, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1. No es que los santos están en las iglesias católicas, no dice eso, ¿no? Eso es falso. ¿Quiénes son los santos verdaderos? Y 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, es una iglesia, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, dice, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quiénes son los santos? Ustedes, hermanos. Con los que invocan, dice, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es una estatua, no es
¿no?, de yeso, de madera, de oro, no es un santo. Eso no es un santo. Aquí no sé si hay católicos, son ex católicos o ex monjes, pero los santos son el pueblo del Señor. Entonces, cuando en Romanos está diciendo Pablo, llamados a ser santos, significa esta palabra ser apartados de este mundo malo. Dios te ha apartado y dice que tú tienes que apartarte. Son santos porque fuiste llamado, fuiste amado por Dios. No hay otra explicación. En otras palabras, Dios te llama, Dios pone su amor en ti para buenas obras, ¿no? Para buenas obras. El resultado de esto es que, hermanos, Dios llama y te separa para su servicio. Ese es el mensaje también, que Dios te llama, Dios te ama, Dios pone su amor para su servicio. Tú dices, gracias Dios, es gratis mi salvación. Tú le debes tu vida a Dios, porque Él murió por ti. Si usted conoce a Cristo como su Salvador, usted debe ser un santo, separado para Dios, apartado, como dije, ¿no?, del mundo. Hermanos, también Dios nos llama a vivir en un mundo pecaminoso. Tú dirás, ¿qué? Dios nos llama a vivir en un mundo pecaminoso. El contexto de Roma. Pablo escribe a todos los que son amados de Dios en Roma. ¿Y qué era Roma? ¿Y qué era Sodoma y Gomorra? ¿Y qué es Perú? ¿Y qué es Estados Unidos? El mundo. El mundo. Roma era la capital, ¿no? Enorme el imperio, que se extendía desde Inglaterra hasta Persia en ese entonces. El emperador romano era adorado como Dios. Roma era el centro de todo comercio, ¿no?, de toda riqueza, de poder, de todo estatus, se podía decir. Eso representaba, ¿no?, tener nacionalidad romana, como Pablo tenía muchos beneficios. Ser alguien del ejército romano, peor todavía. O sea, tenías todo, porque era lo máximo que podías alcanzar. Allí es donde los santos vivían. Dice el texto, a todos los amados de Dios que están en Roma. Ahí había santos, donde el rey era adorado como Dios. Allí había santos. En todos los tiempos ha habido así, ¿no? ¿Se acuerdan que hombres construyeron reinos, ¿no? Nabucodonosor se hizo una estatua grande hasta que ¿no?, reconoció el poder altísimo, pero tuvo que pasar por muchas cosas. Convertirse en una bestia salvaje y sin reconocer el poder altísimo. Pero lo que estoy diciendo es que aquí habían santos, hermanos gentiles. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Pablo se dirige acá a una iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo sé dónde moras, dice Dios. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. En Roma, Dios sabía dónde están tus hermanos. Hoy es lo mismo, hermanos. Satanás es el dueño de este mundo. No ha cambiado la figura. Y Dios dice, yo sé dónde moras, pero
dice, has guardado fielmente mi nombre, no has negado mi fe, mi siervo fiel. ¿Qué, no? ¿Qué cosa? Como estoy diciendo, Dios nos llama a vivir en un mundo pecaminoso. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Jesús dijo eso, ¿no? En Juan 16, si no recuerdo bien. Entonces, el Señor dirige aquí a la iglesia de Pérgamo diciendo, ¿no? Yo sé dónde moras. Tú puedes decir, no, en Tacna, el pecado. A muchos me han dicho eso. ¿No, hermanos? No voy a mirar a nadie así. No, que cuando me voy allá no hay pecado. Mentira. Dice, yo sé dónde moras. Y acá dice, has guardado. Este es el mundo de Satanás. Es el trono de Satanás. Temporalmente. Y aquí vemos, ¿no? Una ciudad pecaminosa. Entonces, en este tiempo, ¿no? ¿Cómo se puede ser cristiano? Yo recuerdo un joven, tiempo atrás vino de Canadá, no me acuerdo su nombre ahorita, pero él dijo que es difícil ser cristiano en Canadá. Y en Estados Unidos también. ¿Por qué, no? Porque simplemente allá tienes todo y no necesitas de Dios. Ese es el pensamiento. Pero acá en Perú es diferente, ¿no? Por eso algunos han sacado este concepto de que solo los pobres necesitan a Dios. Es mentira. Cristo no vino por los pobres, aunque sí por los pobres espirituales, ¿no? Como nosotros. Él vino a darnos perdón de pecados, a salvarnos. Se puede decir, hermano, que aquí, ¿no? Tal vez si estás luchando con todo, capaz, ¿no? Tu estilo de vida se parece al del mundo. Examínate, porque dice que tú has sido llamado a ser santo. ¿En dónde? En esta ciudad. ¿En dónde? En tu estudio, en tu trabajo, en tu casa, has sido llamado a ser santo. No tienes que ser un ermitaño, no irte lo más lejos y no. Este lugar le pertenece a Satanás. Este mundo le pertenece. Simplemente hay que aferrarnos al nombre de Jesús y sostener la palabra de la vida. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Filipenses capítulo 2. Ya estoy concluyendo, hermanos. Filipenses capítulo 2. Dice el texto, sosteniendo firmemente la palabra de vida. ¿Qué más? A fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero la primera parte, se dan cuenta, dice, sosteniendo firmemente la palabra. Así que Dios está trabajando, aférrate. Mi último punto, Dios nos llama a recibir gracia y paz de Él como nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios nos llama a recibir paz y gracia de Él como nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Volviendo a nuestro texto, dice, gracia a vosotros, versículo 7, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este era un saludo, una bendición sacerdotal. Para sus notas, ¿no? Números capítulo 6, versículos 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz. Este era un saludo, diría algo habitual, como dice, ¿no? De gracia, de paz. En el hebreo usan la palabra shalom, no paz. Y las dos palabras resumen el Evangelio. Por eso dice, gracia a vosotros y paz.
En Romanos se habla mucho de esto. Y la gracia, hermano, es la causa y la paz es el efecto. La gracia es la causa y la paz es el efecto. Al ser salvados por la gracia de Dios, ahora tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Y Romanos 5.1 nos dice, es un pasaje muy conocido, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes éramos enemigos, ahora tenemos paz. Para sus notas, usted puede leer Efesios 2, versículos 1 al 14. Nuestra posición con Dios como receptor de su gracia y paz, ¿no? Es lo que hoy tenemos. Y somos hoy llamados para llevar esas buenas nuevas. ¿Dónde vivimos? Y donde alcancemos. Si vamos a empezar nosotros a crecer como iglesia, hay un momento que vamos a empezar también a plantar iglesias. Yo deseo trabajar así, ¿no? Tener más contacto con hermanos en toda parte, apoyarlos, así como nos han apoyado incondicionalmente. Hermanos que venían de lejos, ¿no? Nos ayudaron a que esta iglesia se levante, se constituya como debe ser. Vamos a hacer lo mismo, como decir, a lo ancho, ¿no? A lo largo. Aquí en Perú tiene que haber más iglesias como las nuestras, bautistas reformadas, fieles, ¿no? En la doctrina que han recibido, seguros de lo que creen. Pero la doctrina no es todo, acuérdense. Puedes tener la doctrina y no tener amor, no tener servicio, no tener santidad, lo cual Dios te puede decir, has dejado tu primer amor. Como conclusión, en esta mañana, después que hemos escuchado, algo que tú debes recordar es que tú perteneces a esta iglesia. Y esa banca donde estás sentado, ahí debes brillar también. Cuando no vienes aquí, ¿no? Se brilla de tu ausencia. Aquí es donde eres formado, aquí es donde te capacitas, aquí es donde adoras a Dios. Pero cuando dejas de venir, dejas de brillar. Nadie está obligado a venir. Tú vienes porque vienes a adorar a Dios. Entonces, hermanos, que esto que hemos en esta mañana aprendido, no lo puedes tomar así a lo ligero. Esto fue real con la vida del apóstol Pablo. Dios quiere que llevemos, ¿no?, esa luz del Evangelio al mundo. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado, hermanos, nos ha dado dones espirituales para que formemos, ¿no?, su gran iglesia, o esa catedral que Él está construyendo. Pero quiere Dios que esté en toda lengua, en toda tribu, en toda nación, en todo pueblo, por amor a su nombre. No lo hagas por otra motivación, como te dije. No, el pastor me ha dicho que voy a predicar. No, hazlo por amor a su nombre, que te mueva eso. Así que cualquier cosa que hagas para servir, no, hazlo con ese propósito o con esa visión, por amor a su nombre. Porque Dios, hermanos, trabaja así. Y dice Filipenses, termino con esta cita leyendo, capítulo 2, versículo 15 y 16, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para verme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Es un deseo mío para con ustedes, sí. Es algo que yo tengo que ser parte de ellos, sí. Que Dios bendiga su palabra y vamos a ponernos de pie para dar gracias en esta mañana. Nuestro Padre, te alabamos, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro autor y consumador de la fe, que un día Él dejó su trono
para ir en una cruz. Pero por todo lo que tuvo que pasar para que yo no pueda aquel día ser echado en el lago de fuego, para que yo no pueda recibir la ira por mis pecados, nos extendiste gracia, oh Padre amado en Cristo. Y gracias, oh Cristo Salvador, por dar tu vida por nosotros. Que el Evangelio pueda permear nuestras vidas, que el Evangelio pueda llevarnos a compartir esas buenas nuevas. La última noticia que necesita el pecador conocer, que hay un Salvador. Gracias por esta serie, el cual Dios tú estás ya trabajando en cada uno de nosotros. Da poder, fortaleza, vigor a mis hermanos cuando hablan de ti, que sean claros al explicar, no para contender, debatir, sino para presentar con sencillez, con humildad, la verdad. Te alabamos, oh Dios, y gracias por tu palabra. En nombre de Jesús oramos esto. Amén.